Buenas noches, les habla Rolando Emanueli Jiménez. Estamos en otra actividad de live del Bufete Emanueli. Hemos estado comentando diferentes aspectos de la vida cotidiana de Puerto Rico, particularmente aspectos relacionados al derecho, a la situación política de Puerto Rico, a la ley promesa y también a los efectos de la pandemia del COVID-19. Hoy me encuentro con una persona muy especial para mí, que es el doctor Carlos Rivera Lugo. Tengo mucho que agradecerle en mi vida, ¿verdad? Por la inspiración y haberme ayudado a canalizar mi vocación académica y mi vocación de servicio a los estudiantes de Derecho y vocación de servicio al país. Lo conozco hace más de 30 años, ¿verdad? Cuando estuve empezando contigo, me reclutaste para enseñar Derecho en la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y en esas luchas, ¿verdad? Que fueron bien interesantes, tuvimos también la oportunidad de fundar la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos y de batallar por esa facultad abriendo un espacio jurídico diferente. Y son muchas las satisfacciones que esos esfuerzos nos dejaron, y tenemos muchos alumnos, exalumnos que están también dando sus batallas por un mejor Puerto Rico. Antes de seguir sobre este tema, ¿verdad? El doctor Carlos Rivera Lugo, porque quiero hacerle unas preguntas sobre cuáles han sido las últimas actividades en las cuales ha estado involucrado, ¿verdad? Quiero agradecer a la delegación del Colegio de Abogados y Abogadas de Ponce, quien fielmente ha estado auspiciando estas actividades. Pueden ver la actividad no solamente por la página del Bufete Emanueli, sino también pueden verla por la página de la delegación del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico de Ponce, que es la delegación del año. Si no menciono esto, pues Jessica se va a enojar conmigo. De paso, excuso a Jessica, que está en unas merecidísimas vacaciones, que así deben ser, ¿verdad? De total desvinculación del trabajo y de las actividades de trabajo para que realmente pueda descansar. Dicho eso, como dice esa muletilla, ¿verdad? Que a veces repetimos mucho, pues quisiera retomar el tema del doctor Carlos Rivera Lugo, ya no desde la perspectiva de cómo yo lo conozco, sino, Carlos, ¿qué has estado haciendo últimamente? Sé que te has estado proyectando a nivel internacional como un jurista de la crítica del derecho, ¿verdad? Y que has escrito prolíficamente sobre cómo podemos refundar el derecho. Y me gustaría que brevemente, ¿verdad? Para poder dedicarle luego el máximo del tiempo al tema, que nos hablaras un poquito de eso, qué es lo que has estado haciendo. Bueno, mayormente en los últimos tiempos he estado relacionado a una serie de iniciativas, eh, unos grupos de trabajo, de investigaciones bajo el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales. Se llama Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos, y en la actualidad pues estoy de editor del boletín que publica ese grupo de trabajo. Es un grupo de trabajo, bueno, la sede de la Claxo está en Buenos Aires, y desde allí se coordinan las distintas actividades de diferentes grupos de trabajo como el nuestro, donde hay miembros de más de 11 países participando. Aparte de ello, estoy de profesor, colaborador regular en un innovador programa de maestría interdisciplinario en derechos humanos en San Luis Potosí, México. Ahí llevo ya 5 años trabajando con ese programa y con los estudiantes también, asistiéndolos en sus investigaciones para tesis y participando también en los comités de examen, etcétera. De más está decir que igualmente he estado colaborando con un grupo de pesquisa, como dicen los brasileños, ¿verdad? Que hay en Sao Paulo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo,
y que está coordinado por el doctor y profesor Alison Leandro Mascaro, ¿verdad? Tanto en Sao Paulo, bajo la editora de Ideas y Letras, se me ha publicado recientemente un libro, precisamente en el 2019, Crítica a la economía política del derecho, y el libro anterior que he publicado fue precisamente en México. Los dos libros anteriores que he publicado han sido en México, uno con este programa de maestría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y el libro se titula Ni una vida más para el derecho, reflexiones sobre la crisis actual de la forma jurídica. Y en la UNAM también, el año anterior a ese, en el 2013, se me publicó un libro conjuntamente con el conocido jurista argentino-mexicano Oscar Correas, recientemente fallecido, y el libro se titula El comunismo jurídico, el debate actual. Así que me he mantenido activo. Además, he estado escribiendo capítulos para libros colectivos al que se me han invitado. Incluso recientemente hubo uno, el Handbook of Law and Society in Latin America. Me incluyó con un capítulo que se llama Marxist Perspectives on Law and the State in Latin America, ¿verdad? Perspectivas marxistas sobre el Estado y el derecho en América Latina. Es decir, he estado trabajando mucho, aunque, pues nada, no es un trabajo que obviamente produzca mucho, es un trabajo que produce mucha satisfacción, en ese sentido. Yo creo que no hay mal que por bien no venga. El hecho de que haya estado en los últimos años, desde el cierre casi de la Facultad de Derecho, fuera del mercado laboral de Puerto Rico, pues me ha dado el tiempo entonces para dedicarme a investigar, a leer y a escribir. Que posiblemente creo que es una bendición, Claro, si estuviera, pues nada, trabajando administrativamente en alguna universidad, pues no tendría el tiempo que he tenido, y realmente pues un regalo, aparte de que, y sé que tú me entenderás en esto, me ha dado una oportunidad extraordinaria para disfrutar estos años de mis dos hijas, Isabel y Ana, porque, como bien tú sabes, crecen tan rápidamente y cuando uno menos se lo imagina, ya no están. Ya, pues nada, Isabel ya va para cuarto año de universidad, cumple 21, y Ana Sofía pues tiene 15 y está en Croen, acá en Mayagüez, ¿verdad? Pero nada, ha sido en ese sentido una bendición, no me quejo en última instancia. Pues Carlos, te pedí que participaras en este live del Buffet de Emanueli para hablar un poco del asunto de la estadidad, porque es que hay un plebiscito, ¿verdad?, que está propuesto. Eso todavía no se sabe si se va a materializar, hay muchos obstáculos, la Junta, el presupuesto, el golpe que recibió actualmente porque el Departamento de Justicia no aprobó los fondos para la campaña educativa que están aprobados desde Obama. Y como tú tuviste la oportunidad de participar de cerca y examinar detalladamente, tanto así que escribiste un libro sobre el proceso de consulta y negociación de los años 89 y 90, un proceso que es bien pertinente a lo que está pasando actualmente con el plebiscito y con la solución del estatus, pues te pedí que habláramos un poco sobre cuál es la percepción del gobierno norteamericano, ¿verdad?, y de la gente que ocupa posiciones de poder en ese gobierno sobre la estadidad, para tener un poquito de comprensión
sobre lo que hay detrás de cada una de esas expresiones que ha hecho el Departamento de Justicia Federal y la Casa Blanca, los informes que han preparado sobre el caso de Puerto Rico, darle contexto para que las personas puedan entender cuáles son las alternativas reales, viables de solución del estatus político de Puerto Rico y cómo destrancar la situación que estamos viviendo, donde estamos totalmente fragmentados, sabiendo que hay un problema político colonial, estamos totalmente fragmentados y no hemos podido organizar una voluntad para salir de ese tropiezo. Y por eso pues quiero pedirte, ¿verdad?, que nos contextualices esto que está pasando del plebiscito desde el momento en que tú creas que es relevante para entender actualmente cuál es la visión que tienen los norteamericanos en el gobierno de Estados Unidos sobre la estadidad para Puerto Rico. Bueno, a mí me llama mucho la atención la poca memoria histórica que existe en torno a este tema. Yo recuerdo cuando publicamos Juan Manuel García Pasalacqua y yo los 2 volúmenes sobre el proceso de consulta y negociación del 89 al 90, que realmente es hasta febrero del 91, ¿verdad?, que termina. Pero que en el primer ensayo que aparece escrito por mí, yo insisto que uno de los grandes problemas que tenemos en torno a este tema del llamado estatus, ¿verdad?, es que las 3 corrientes ideológicas que se debaten aquí en Puerto Rico muchas veces prefieren hacer caso omiso de la realidad material. Es decir, hacen unas construcciones, crean unos imaginarios ideológicos acerca de lo que es la estadidad o lo que es el ELA o lo que es la independencia, sin importarles si corresponden o no a la realidad. Y en el caso de la estadidad y el ELA es de fundamental importancia que entendamos que eso no son opciones que tengamos nosotros como pueblo en ejercicio de la libre determinación de hacer realidad. ¿Por qué? Porque depende de si Estados Unidos quiere aceptarnos o no como Estado. ¿Sabe? Es un proceso de mutua determinación, no de autodeterminación. Y en el caso del ELA pasa lo mismo. El ELA se quiere visualizar casi como si fuese un Estado en términos del trato igual en su acceso a los fondos federales, pero por otro lado, totalmente autónomo en los demás aspectos, especialmente en lo que tiene que ver con la política y la cultura. Y ya hemos visto que también sobre eso, pues Estados Unidos se ha resistido históricamente. Pero yo creo que es importante que un poco tomemos esto desde el comienzo para que tengamos una idea del hilo conductor que ha habido, porque yo a veces pongo en Twitter o en Facebook algunos comentarios, comparto algunas ideas y siempre hay alguno de esos que llaman troleros, ¿verdad? Que entonces me insulta y me doy cuenta que no estudian, no les importa realmente valorar si lo que uno está planteando está o no está basado en hechos, punto, ¿verdad? Y a mí me parece que es importante que hablemos de los hechos históricos, que posiblemente nos van a explicar, nos van a ayudar a entender incluso lo que está pasando hoy. En primer lugar, yo creo que es importante dejar claramente establecido que Estados Unidos, cuando se funda, su primera política colonial estaba codificada en lo que se conocía como la Ordenanza del Noroeste. Eso es una ordenanza que se aprueba en 1987, 2 años antes que se le dé aprobación final a la Constitución Federal, ¿verdad? Y básicamente... 1787 dijiste. 1787.
Y básicamente esa ordenanza tenía que ver con lo que fue también el debate que hubo detrás también de la aprobación de la cláusula territorial, ¿verdad? Y es lo que cuál iba a ser el destino de las llamadas propiedades reales, de las propiedades del rey, que no eran parte como tal de ninguno de los 13 estados originales. Y entonces los estados tenían mucho miedo de que algunos de esos territorios se anexaran a algunos de los estados originales y eso le diera más poder, más territorio. Y por lo tanto se decidió establecer una política territorial para disponer de esos territorios, los territorios reales, ¿verdad? Como también entonces para disponer de todo territorio que de ahí en adelante Estados Unidos adquiriese por cesión, por compra o por conquista. Por eso que la cláusula territorial habla de la administración y disposición del territorio y de la propiedad, porque los territorios reales eran propiedad de la nueva república, ¿verdad? No eran todavía, no se había definido su estatus. Y entonces ahí se decide que la política inicial va a ser llevar todos esos territorios, tanto los llamados territorios que habían sido del rey, como también los territorios que posteriormente se pudiesen adquirir por cesión, por compra o por conquista, llevarlos hacia la incorporación progresiva como estados. Es decir, se establece en esa ordenanza un proceso gradual de anexión, de conversión e incorporación como estados de la Unión en igualdad de condiciones. Esa política, sin embargo, va a cambiar, porque esa política fundamentalmente se definió a partir de una realidad territorial continental. Es decir, básicamente los territorios de los que se trataban eran territorios que estaban en Norteamérica, ¿verdad? Al sur de Canadá. No digo al norte de México, porque parte de esos territorios que fueron conquistados fueron de México, ¿verdad? Texas, California, etcétera, ¿verdad? Que en ese sentido Estados Unidos, en su expansión territorial hacia el oeste, se lleva parte de lo que era originalmente México. Y además logran, por la poca población que había todavía mexicana, por ejemplo, en esos territorios, o la poca población que había, ¿verdad? También, no poca, los indígenas, los pueblos indígenas, pues también estaban ahí presentes. Sin embargo, la expansión territorial no se preocupó en barrer con todos esos pueblos, básicamente a los pueblos indígenas, pues terminan metiéndolos en reservaciones, y a los mexicanos que estaban en los antiguos territorios de México, pues pronto van a quedar sustituidos por una mayoría blanca que se va a promover que ingresen en esos estados. Que luego entonces de ahí es que viene que pues piden la anexión, la estadidad, ¿verdad? Ahora, en el caso de Puerto Rico pues llega en ese sentido como conquista territorial con otras características. Primero, viene del Caribe. Segundo, hispanoparlante, bueno, igual que los mexicanos, pero es una isla que estaba súper poblada para el momento, 1 millón de habitantes. No era fácil, por lo tanto, la sustitución poblacional que se hizo en Hawái y en otros lugares, ¿verdad? Por lo tanto, se entiende a partir del Tratado de París que para Puerto Rico tiene que haber una política territorial diferente, que no contempla la anexión como Estado, porque sería entonces
correr el riesgo de incorporar un territorio que habla un idioma distinto, que está habitado por un pueblo fundamentalmente latino y caribeño, y que según los que hacen los primeros informes sobre Puerto Rico luego de la invasión, pues un pueblo que ellos alegan que no ha adquirido la madurez política suficiente ni cultural para autogobernarse. Por lo tanto, que necesitan ser gobernados por otro. Necesitan del tutelaje continuo por parte de Estados Unidos. Y eso está plasmado en los documentos de mayor jerarquía en los Estados Unidos, que son las determinaciones del Tribunal Supremo Federal, que son los casos insulares. Claro, porque es importante saber que, y esto es algo que a veces pierde de perspectiva, ¿verdad? Los que creen en la anexión, cuando dicen, no, aquí no se puede imponer nada que no sea votado finalmente por el pueblo. Pero a veces nos olvidamos que Estados Unidos se negó, cuando invade a Puerto Rico, se niega a la petición que se le va a hacer por parte de una representación de todas las fuerzas políticas de la isla, encabezada por Hostos. En una entrevista que tiene con el presidente McKinley, McKinley se va a negar a celebrar una consulta, un referéndum, un plebiscito, para preguntarle a los puertorriqueños si consentían o no a ser ocupados y ser gobernados por Estados Unidos. Bueno, que en ese sentido, y yo siempre recuerdo cuando cuando la lucha para sacar a la Marina de Culebra, que fue cuando inicialmente Rubén Berrío fue preso. Y me acuerdo que el Senado de Estados Unidos envió un senador, Henry Jackson, demócrata del sur, a visitar a Culebra, y tan pronto llegó a Culebra, sus primeras declaraciones fue: aquí déjense de inventos, Puerto Rico es un botín de guerra y Estados Unidos dispone de este botín de guerra como mejor entiende. Así, y esa fue, me acuerdo, la portada: Puerto Rico, botín de guerra, las portadas de todos los periódicos al día siguiente. Que en ese sentido nos olvidamos que es el Tratado de París y esa valoración de Puerto Rico como un botín de guerra, como propiedad adquirida, ¿verdad? De una guerra, siempre ha sido la fuente principal, la fuente material principal de la relación nuestra con Estados Unidos. Todo lo demás, para serte franco, es pura retórica, para adornar ese hecho de fuerza, que es lo que determina las relaciones actuales entre Puerto Rico y Estados Unidos. Incluso en los primeros tiempos, antes del 1917, a Puerto Rico, incluso si uno ve los pasaportes que se emitían, eran los pasaportes propios de un protectorado. Es decir, donde Estados Unidos manifestaba que el ciudadano, que bajo la ley Foraker se reconoció que existía el ciudadano de Puerto Rico, y ahí está también Estados Unidos, ¿cómo se reconoció la existencia de una ciudadanía? Con alcance limitado, claro, por la situación de dominación en que se encontraba, pero de una ciudadanía extranjera que era protegida y representada por el gobierno de Estados Unidos, y se emitían pasaportes que así lo establecían, que era ciudadano de Puerto Rico, pero que estaba bajo la protección y representación diplomática de Estados Unidos. Así eran los primeros pasaportes. Ahora, donde se va a definir, por lo tanto, más claramente toda la política colonial de Estados Unidos hacia Puerto Rico, va a ser, como bien tú decías, en los famosos casos insulares que se mantienen hoy vigentes, más de 100 años después. Porque la doctrina de la incorporación territorial va a crear una nueva categoría
ya no son los territorios que están en proceso de ser incorporados como Estado, como bajo la ordenanza del noroeste. No, a partir de Puerto Rico ya estamos hablando de territorios que pueden ser no incorporados, ni que exista la intención de incorporarlos como estados de la Unión Federal. ¿Ves? Y recuerdo que posiblemente el caso más interesante, aparte de Downs versus Bidwell, donde se establece esa doctrina por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que por lo tanto reconoce que el gobierno de Estados Unidos tiene el mismo poder que tendría cualquier otra potencia para conquistar, para comprar o adquirir territorios extranjeros y administrarlos como entendiera y disponer de ellos como mejor lo entiende. Y tan es así que esa idea de que Estados Unidos puede disponer de Puerto Rico como le venga en gana sigue vigente hoy, cuando se dice que incluso el gobierno de Estados Unidos podría vender a Puerto Rico a un tercero. Y algo sobre lo cual el presidente Trump se atrevió a preguntar el año pasado a raíz de María, ¿verdad? De que si Estados Unidos podía salir de Puerto Rico y vendérselo a otro país. Bueno, y está en los informes de Casa Blanca sobre el estatus de Puerto Rico. El último comité de Hillary Clinton se lo dijo a Aníbal Acevedo Vilá. Eso es, el último comité interagencial. Ahora, y en Balzac versus pueblo de Puerto Rico, como ellos le llamaban a Puerto Rico, se establece claramente que aún con la extensión de la ciudadanía de Estados Unidos a Puerto Rico, no había cambiado la intención del Congreso ni del gobierno de Estados Unidos. No había la intención de incorporar a Puerto Rico ni en ese momento ni en el futuro como Estado de la Unión Federal. Y entonces ahí es donde se establece la famosa expresión: Puerto Rico pertenece a, pero no forma parte de, ¿verdad? Y eso es algo que a mí me parece que es fundamental, esta base. Ahora, brincando un poco hacia un periodo ya más cerca, ya los 50, ¿verdad? Y yo creo que es importante que hagamos un pequeño paréntesis, ¿verdad? En cuanto porque ya en los 50 entonces Estados Unidos, bueno, entre fines de los 40, principios de los 50, al calor obviamente de lo que es el gobierno del nuevo trato, ¿verdad? De Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, se promueve una serie de cambios hacia el gobierno propio, así una forma limitada, pero unas formas mayores de gobierno propio en Puerto Rico. Y es interesante que de esto a veces no se habla lo suficiente. Cuando el presidente Eisenhower manifiesta o le pide a su embajador Henry Cabot Lodge que ante la Asamblea General manifieste que Estados Unidos se compromete ante todas las críticas que había, que si él era o no era la culminación de un proceso de descolonización o autodeterminación, Eisenhower autoriza a su embajador a que manifieste que si Puerto Rico en el futuro le pide más independencia, y esa es la palabra que utilizó, o la independencia completa, el presidente se compromete a someter los proyectos, la legislación necesaria para así conseguirlo. Y es que el presidente Eisenhower, republicano, el republicano que va al primer republicano que vendrá después de Roosevelt y de Truman, dos demócratas, es decir, pero aquí va a ser la primera administración republicana. Eisenhower entiende el Estado Libre Asociado como parte de lo que él llamaba el modelo filipino, es decir, a Filipinas
cuando se le invade, ¿verdad? También a fines del siglo XIX, obviamente no se entiende que se quiere incorporar a Estados Unidos. Había un movimiento independentista fuerte. Por lo tanto, ahí el modelo fue una transición gradual hacia la independencia, empezando por un gobierno propio y poco a poco hacia la independencia. Eisenhower entendía que el ELA era una opción transitoria hacia la independencia completa, una vez el pueblo de Puerto Rico así estuviera en condiciones de pedírselo, ¿verdad? De más está decir que Muñoz Marín no aceptó esa interpretación del ELA. Muñoz Marín insistía que el ELA no es una opción transitoria, sino que era permanente. ¿Ves? Que tenía la misma dignidad, como él siempre repetía, ¿verdad?, que la independencia o la estadidad. Sin embargo, muy pronto Muñoz se dará cuenta que ese camino no llevaba a ningún lado. Cuando tratan de mejorar el Estado Libre Asociado con algunos poderes adicionales, es decir, con el proyecto Fernández-Murray de 1956, el Congreso le da la espalda, no le interesa para nada. Luego viene el plebiscito de 1967, que va a ser producto de unas conversaciones entre Muñoz y John F. Kennedy. En este plebiscito, pues, si bien es cierto, triunfa el ELA, pero la importancia que tiene es que de este plebiscito es que surgen las bases de lo que es hoy el Partido Nuevo Progresista. Es decir, Luis A. Ferré rompe con su concuñado Miguel Ángel García Méndez, quien presidía el Partido Estadista Republicano, crea un movimiento que se llama Estadistas Unidos, decide ir al plebiscito porque García Méndez quería boicotearlo. Y entonces, si bien es cierto, la estadidad saca como un 30 y pico % en ese plebiscito contra un 60% del Estado Libre Asociado. Sin embargo, ¿cómo se dice? El movimiento estadista queda como rejuvenecido. Queda como rejuvenecido y de ahí se va Ferré junto con otros líderes que estaban con el Estados Unidos y fundan el PNP. El independentismo boicoteó ese plebiscito. Y de ahí, que aquí también lo importante, se da también la primera expresión por tratar de definir la estadidad desde una perspectiva latinoamericana o caribeña. Es decir, Ferré ahí hace su propuesta de lo que él llama la estadidad jíbara, de que Puerto Rico no quiere cualquier estadidad, no, quiere una estadidad jíbara, y que si bien es cierto, Estados Unidos es la nación a la que Puerto Rico se estaría integrando, pero Puerto Rico seguiría siendo la patria y la cultura puertorriqueña seguiría siendo la cultura primaria y el idioma español el idioma primario. Es decir, de ahí surge por primera vez entonces la propuesta de un Estado hispano. Ahora, propuesta que tiene unos ribetes grandísimos electorales, ¿verdad? O sea que se usó como lema de campaña y ganó las elecciones, precisamente, ¿no? No, sin duda. Ganó las elecciones, estuvo 4 años. Además está decirte que es lamentable, ¿verdad? Pero desde aquel entonces empieza ya los síntomas de la corrupción al interior del Partido Nuevo Progresista, porque precisamente una de las razones por las cuales Ferré no consigue ser reelecto y pierde con Rafael Hernández Colón en el 72 es la corrupción en su gobierno.
especial, el más notorio de ellos era un reverendo llamado Efraín Santiago, que era el secretario de Servicios Sociales, entre otros, ¿verdad? Que fueron notorios. Se hablaba de los 40 ladrones. Fue una cosa nefasta. Pero ya en esta época, y esto yo creo que también es de fundamental importancia, ya en esta época el modelo también económico que tuvo tanto éxito, ¿verdad? Para por lo menos modernizar, sin entrar en muchas cualificaciones de lo que eso, de los límites de esa apreciación, de ese concepto, ¿verdad? Pero para modernizar la sociedad de Puerto Rico, pues empieza a llegar a sus límites, empieza a agotarse, sobre todo porque en la medida en que Puerto Rico crecientemente, a través de las uniones obreras, empieza a conseguir que se vayan aplicando los aumentos salariales, ¿verdad? Que consigue la clase obrera en Estados Unidos, salario mínimo federal, etcétera. Y en un momento, se va a dar en un momento donde entonces aumenta por diversas razones los costos de producción también. El petróleo, ¿verdad? 1974, el embargo, ¿verdad? De los países productores de petróleo, que aumenta el costo del petróleo en el mundo, pues hace que Puerto Rico vaya perdiendo poco a poco su competitividad como un espacio económico que podía ofrecer estabilidad económica y social, poca organización sindical, bajos costos de producción. Todo eso se va esfumando poco a poco. Y eso pues es lo que en cierta medida va a inspirar que Estados Unidos decida establecer un comité ad hoc bilateral luego del plebiscito del 67 para hacerle cambios al Estado Libre Asociado. De ahí resultará en octubre de 1975 lo que se conoce como el Pacto de Unión Permanente, que va a ser un intento de la administración de Rafael Hernández Colón de remozar, ¿verdad?, en algo el Estado Libre Asociado. Incluso el proyecto pues hasta entra en la traducción que de aquí en adelante va a tener el Estado Libre Asociado al inglés, que como tú sabes, que el ELA del 52 se traduce como Commonwealth, y el Pacto de Unión Permanente pretende que ahora se traduzca como Free Associated State, y que se defina el ELA como un cuerpo político autónomo organizado bajo su propia libre, soberana voluntad y de común acuerdo con Estados Unidos. Es un intento, de nuevo, medio cosmético, de tratar de adelantar unos cambios en la relación con Estados Unidos y sin entrar directamente a si se sigue o no bajo la cláusula territorial, sí expresa que pretende que Puerto Rico ya no esté aplicando la Ley de Relaciones Federales, y especialmente su inciso 9, que permitía que el Congreso siguiese legislando para Puerto Rico de forma unilateral. El Pacto de Unión Permanente lo que pretende es entonces que de ahí en adelante cualquier intento del Congreso para legislar sobre Puerto Rico debe ser consultada antes con el pueblo de Puerto Rico. Ahora, lo interesante de este pacto, que fue muy criticado en su momento, es que cuando finalmente llega al escritorio del presidente de Estados Unidos, ya Nixon, que era el presidente cuando se inició, ya ha renunciado y está Gerald Ford. Y Gerald Ford hace algo que toma por sorpresa a todo el mundo. Es decir, el 31 de diciembre de 1976, él toma el proyecto de Pacto de Unión Permanente, lo engaveta y
le somete al Congreso en su lugar un proyecto suyo para iniciar un proceso de admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión Federal. Es decir, ahí es donde vamos a ver el primer intento de incorporar a Puerto Rico como Estado, pero no como resultado de un plebiscito, no como resultado de un proceso bilateral de negociación, sino precisamente desconociendo todo eso, imponer su preferencia personal, porque Gerald Ford como republicano, pues estaba identificado con la estadidad para Puerto Rico y por lo tanto no quiso dar pie a ninguna otra alternativa. Ahora bien, esa acción de Gerald Ford no tendrá mayores consecuencias. Viene Jimmy Carter a la presidencia y Carter pues tendrá una política muy distinta, ¿verdad? Es importante que aquí veamos que en Puerto Rico ahora está gobernando Romero Barceló. Él viene con otro concepto nuevo de la estadidad. Él dice que la estadidad es para los pobres, que en ese sentido, si bien es cierto, ya los economistas estaban hablando de que la contracción económica de la isla ante la crisis del modelo, pues estaba produciendo cada día más desempleo, pues entonces aquí vamos a ver que la única manera que se tuvo para salvar a Puerto Rico en esta coyuntura fue a extender a la isla todos los nuevos programas de bienestar público, ¿verdad? Que se aprobaron bajo la llamada guerra contra la pobreza, para que ayudaran a aplacar en algo la grave situación que se iba creando. Y ahí estoy hablando de los cupones de alimentos que llegan precisamente ya en la segunda parte de la década de los 70. Si los jóvenes no tienen trabajo, pues ¿qué hacemos con ellos? Le damos Pell Grant, que se vayan a estudiar, aunque lo que sea, pero le damos Pell Grant para que se vayan a estudiar. Y los subsidios, por ejemplo, de renta. Es decir, toda una serie de beneficios que sirven para aplacar en algo la situación creciente que se va produciendo en el país. Acordémonos que también Puerto Rico en ese momento pierde también su competitividad en el mercado de refinación del petróleo, la crisis de Corco, etcétera, ¿verdad? Que afectó a Ponce, que creó una gran depresión en Ponce, ¿verdad? Que va a durar varios años. Ahora, la administración de Carter va a adoptar una política ellos llaman de futuros alternativos. Lo interesante de esa política es que está basada no solo en la autodeterminación. Ellos no lo ven como un proceso de autodeterminación, sino como es un proceso de mutua determinación. Es decir, Estados Unidos tiene que definir de algún modo entonces las opciones reales que están disponibles para el pueblo de Puerto Rico y hacérselas por igual accesibles a la isla. Ahora, esa era Carter, ¿verdad? Creía en los futuros alternativos, pero ya dentro de su administración hay toda una serie de policy makers, ¿verdad? De formuladores de política pública que están produciendo estudios sobre qué hacer con Puerto Rico, porque temen que en algún momento la crisis se les salga de las manos. Y entonces ahí es que se propone que Estados Unidos no puede estar esperando a que el pueblo de Puerto Rico llegue a un consenso sobre cuál es la opción que prefiere. Que posiblemente eso nunca llegue y que Estados Unidos va a tener y está en su mejor interés, ¿verdad? Timonear al pueblo de Puerto Rico hacia la solución que más le convenga a Estados Unidos. Eso es lo que empiezan a decir los policy makers. Dejémonos de estos discursos que está bien para los mítines, las convenciones, para ganar votos, pero en la realidad Estados Unidos tiene que empezar a hacer un estudio
del problema que presenta Puerto Rico y ver cómo es la mejor manera de atenderlo. Y tiene que definirlo desde sus intereses como nación. De ahí que incluso en el Departamento de Estado se va a producir un policy paper que se titula, y ya tú sabrás por qué línea va el policy paper, Puerto Rico Libre. Puerto Rico Libre, escrito por un tal Svensson del Departamento de Estado, entiende que ante el auge que ha cobrado el debate del caso de Puerto Rico ante las Naciones Unidas, ya Estados Unidos no puede pretender que siga siendo el caso nuestro un asunto exclusivamente doméstico. Ya esto se internacionalizó, dice Svensson. El caso de Puerto Rico se internacionalizó, ya dejó de ser un asunto doméstico, por lo tanto le tenemos que dar una solución internacional mientras podamos, ¿verdad? Y es interesante porque incluso en esos tiempos pues se producen otra serie de estudios que van en la misma línea, ¿verdad? Hay uno que hasta se titula Self-Determination for the Mainland. Es decir, y ese también del Departamento de Estado dice, no, aquí el interés que tiene que prevalecer es el de Estados Unidos, pero tenemos que forjar un consenso común entre los distintos departamentos y agencias, porque ese es el gran problema que confronta el gobierno de Estados Unidos. Uno habla del gobierno de Estados Unidos como si fuera una unidad homogénea. No, es una unidad heterogénea y muchas veces contradictoria, ¿verdad? Contradictoria que le hace difícil a veces actuar rápidamente, ¿verdad? En una sola dirección. Ahora, posiblemente el estudio que más impacto también tuvo fue el famoso informe Krebs, de Juanita Krebs, que era la secretaria también, si no me equivoco, de servicios sociales, ¿verdad? De Estados Unidos. Fue un estudio a que le encomendó Carter y ella hace el estudio de la economía de Puerto Rico y llega a la siguiente conclusión. Es decir, el actual arreglo entre Puerto Rico y Estados Unidos lo que ha hecho es que Puerto Rico ante su crisis, termine dependiendo cada vez más de Estados Unidos y sus programas de transferencias federales. Por lo tanto, en vez de ampliar el gobierno propio, se ha ido federalizando más y más. Incluso, a raíz de eso hasta se dice, y el auge del voto por la anexión, por la estadidad, tiene que ver con eso. Porque cada vez más personas en Puerto Rico dependen de un cheque federal para sobrevivir. Quien paga la orquesta, escoge la música. Un gran principio constitucional. Yo siempre le decía a mis estudiantes, ¿verdad? Y entonces, ese proceso, Carlos, que sigue hasta el día de hoy, porque sí, tenemos las decisiones de Baello y de Peña, en donde los tribunales han determinado que Estados Unidos ya no tiene la autoridad para discriminar en los programas federales en relación a Puerto Rico por el estatus territorial. Y eso va a generar una presión tremenda en el gobierno de Estados Unidos por el costo que va a incrementar en términos de la relación política con Puerto Rico. Yo supongo que el Departamento de Justicia va a apelar a ambos casos. Pero, ¿qué va a decir el Supremo, verdad, sobre esos asuntos? Si acepta el caso, va a estar bien interesante si ellos van a apoyar ese movimiento hacia la incorporación de Puerto Rico, porque lo interpretan como es un proceso, como que es un proceso de incorporación. Si el Supremo va a avalar eso, pues es otra historia, ¿verdad? Y yo creo que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando aquí hoy, sobre cuáles son los verdaderos intereses de Estados Unidos en relación a la estadidad. Incluso recientemente en uno de los números últimos de Harvard Law Review, ¿verdad? Sale una persona proponiendo en un artículo que el caso de Puerto Rico se tiene que definir a partir de un nuevo federalismo territorial. Es decir, reconociendo que eso es una realidad. El ELA tal cual, darle su lugar dentro, ¿verdad?, de Estados Unidos, dentro del federalismo, que era un poco lo que perseguía al final de su vida Rafael Hernández Colón, ¿verdad? Es decir, un ELA bajo la cláusula territorial
con en ese sentido, la soberanía en manos de Estados Unidos y vamos a ver cómo poco a poco manejamos la relación. Ahora, ese estudio de Juanita Krebs tiene un impacto aún dentro de los republicanos, que esto es interesante, ¿verdad? Porque bajo Reagan solo se va a conocer un policy paper importante. Reagan va a pedir, va a nombrar un pequeño comité a cargo de Baker, si no me equivoco, James Baker, que era su asesor principal, para que le evalúe toda esa situación de Puerto Rico, porque Reagan se había manifestado claramente a favor de la estadidad, ¿verdad? En diversas presentaciones como candidato y posteriormente. Y entonces, sin embargo, el policy paper entonces parte de todas las conclusiones del informe Krebs y llega a la conclusión de que si se quiere cambiar el estatus de Puerto Rico en la dirección que sea, hay que romper con la dependencia actual en las transferencias federales. Sobre todo, acordémonos, Reagan es el primer presidente que va a representar todas las nuevas políticas neoliberales y que va a estar buscando que el impacto, por lo tanto, presupuestario de cualquier política de cambio sea cero, neutral. Es decir, que las legislaciones no pueden costar más, ¿verdad?, para solucionar un problema de lo que ha estado costando hasta ahora el mismo problema. Y por lo tanto, ese policy paper le recomienda a Reagan que hasta que no se produzca esa reducción en la dependencia, ¿verdad?, en las transferencias federales y se pueda producir una mayor, interesante, autosustentabilidad económica de Puerto Rico, no se puede producir ningún cambio. No se puede promover ningún cambio. En ese periodo, pues ya verán, pues Puerto Rico pues está más o menos en un punto muerto en relación con esto del estatus. La cosa no se mueve. Hay todas estas apreciaciones que van y vienen, pero no, obviamente, estamos hablando que es el gran problema que tiene Puerto Rico. Puerto Rico, si fuera soberano, pues es cuestión de negociar cualquier cambio en su relación con el presidente de Estados Unidos o con el secretario de Estado de Estados Unidos, pero estando bajo la cláusula territorial tiene que poner de acuerdo a todos los senadores y la constelación de más de 400 representantes, ¿verdad?, de los diversos estados. Tiene que ponerlos de acuerdo sobre cualquier cambio para Puerto Rico, ¿verdad? Que es más difícil producir nuevos consensos en torno a la isla. Hay uno de los que va a tratar de promover un nuevo consenso en la Cámara de Representantes, va a ser el representante por Oakland, Ronald Dellums, que es un demócrata y también miembro de los Democratic Socialists, es decir, de los socialistas democráticos, que están desde entonces, ¿verdad?, en el Partido Demócrata. No es desde ahora que existe esa ala del Partido Demócrata. Y Dellums, junto con un constitucionalista norteamericano que era profesor también en Rutgers Law School, Arthur Kinoy, y con otro constitucionalista nuestro, en esta ocasión, Juan Mari Brás, pues logran articular un proyecto que establece fundamentalmente que para validar cualquier opción descolonizadora, en el caso de Puerto Rico, tiene que haber igualdad soberana entre las partes. ¿Ok? Que en ese sentido, sí, dice Dellums, sí, de lo que se trata es que el Congreso va a disponer del territorio según mandata la cláusula territorial, tiene que traspasarle los poderes soberanos al pueblo de Puerto Rico para que entonces, representados en una asamblea constituyente, esta asamblea constituyente negocie con
una representación de Estados Unidos, la nueva relación. Pero tiene que ser sobre la base de igualdad soberana. Decía, yo me acuerdo siempre, Dellum siempre decía, si se hubiese ido a donde los esclavos y se hubiese conducido una votación antes de la abolición de la esclavitud por Lincoln, que no requirió un referéndum ni un plebiscito, ¿verdad? Decía Dellum que posiblemente la mayoría de los negros se hubiese negado a la abolición. ¿Por qué? Porque hubiesen visto el futuro como un vacío. Entonces, ¿qué les esperaba el futuro si no eran lo que eran? Pues no había garantía de nada, ¿verdad? Y así sentía Dellum que era lo mismo. Se le estaba pidiendo al pueblo de Puerto Rico que tomara decisiones para los cuales no se le ponía en las condiciones necesarias para tomar esas decisiones, que es tener la soberanía y llegar a un acuerdo. Lo que quieren es la estadidad, pues entonces tienen que negociar con Estados Unidos cuáles son las condiciones, si Estados Unidos acepta o no acepta, porque de nuevo, estamos dentro del principio de la mutua determinación que estaba vigente en esa época, porque si es estadidad, tiene que contar con la voluntad del pueblo de Estados Unidos. Y sin hablar de todo un procedimiento de admisión que requiere hasta la aprobación por una cantidad sustancial de los estados de la Unión. Ahora, incluso ya en la resolución Dellum, uno empieza a ver en la resolución Dellum y antes en una resolución de 1978 del Comité Especial de Descolonización, se empieza a ver que el señalamiento de que la estadidad, así el modelo de estadidad, la idea de la estadidad que está vigente en Puerto Rico no es lo mismo que la llamada opción de la integración bajo el derecho internacional. Porque la opción de la integración requiere que dos partes iguales como soberanos pues puedan negociar la integración entre ellos, que es muy distinto de lo que plantean los estadistas. Es decir, que una colonia solicite ser anexada a la potencia colonial, mientras sigue siendo ocupada y dominada por esa potencia colonial, con todo lo que eso significa para la conciencia del elector, del puertorriqueño, lo que se llama la subjetividad del colonizado, ¿verdad? La dependencia esa que se nos ha creado. El consentimiento está viciado. Claro. No tiene los elementos básicos para poder consentir a eso. No cumple con la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Ni la del derecho privado, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, ahí voy entonces, llego ya al proceso de consulta y negociación. Ese proceso para mí, el de 1989 a 1991, es tal vez el de mayor impacto que ha habido hasta ahora en nuestras relaciones con Estados Unidos. Sobre todo porque, primero, se inicia por una petición que hacen los tres partidos principales en aquel entonces, ¿verdad? Que siguen siendo Partido Popular, Partido Nuevo Progresista y el Partido Independentista, ¿verdad? Puertorriqueño. Por lo menos formalmente así comenzó, aunque hay información en el sentido de que ellos lograron ponerse de acuerdo porque les llegó un mensaje de Casa Blanca diciendo que George Bush padre pues estaba esperando que ellos llegaran a un acuerdo y le escribiesen, porque él quería en su mensaje sobre el Estado de la Unión, su primer mensaje sobre el Estado de la Unión, le quería pedir al Congreso que iniciase un proceso de descolonización, un proceso de consulta y negociación con las tres partes, otorgándole trato igual a las tres partes, que es interesante, Es decir, particularmente cuando Bush padre se presentaba en Puerto Rico como un defensor de la estadidad. De la estadidad, así mismo. Es que en general, vuelvo y repito, una cosa es la retórica de los discursos en las convenciones para ganarse los votos de los delegados, otra cosa cuando gobiernan
y tienen que responder a una multiplicidad de intereses que se dan cuenta que la cosa es mucho más compleja, ¿verdad? Y que hay mucho más oposición de lo que se cree. Ahora, lo que distingue este proceso es que, bueno, aparte de que de nuevo sigue con la misma línea la idea esta de que es un proceso de mutua determinación, es decir, que el Congreso en diálogo con representantes de los tres partidos los quiere escuchar, quiere ver cómo ellos visualizan sus opciones, más allá de visualizarlo en términos realistas, no como meros wish lists, que es el gran problema que hay, ¿verdad? Como si fueran unas listas de compra, ¿verdad? Que cada uno dice lo que quiere sin tomar en cuenta la realidad. Y Estados Unidos le va a responder de lo que está dispuesto a aceptar bajo las tres opciones. ¿Para qué? Porque entonces, porque ellos se van a comprometer con la celebración de un plebiscito autoejecutable, pero solo si las definiciones han sido aprobadas previamente por el Congreso. Por el Congreso, claro, está en consulta con los partidos, pero eso no significa que van a aceptar lo que los partidos le indiquen. Ahí vemos que hay otro criterio, los autos ejecutables, que se ha hablado mucho, ¿verdad? Porque aquí se ha celebrado plebiscito tras plebiscito que no tiene consecuencia alguna, ¿verdad? Son concursos de simpatía, ¿verdad? Fundamentalmente, bueno, no tienen mayores consecuencias. Y el otro gran criterio, ¿verdad? Que van a haber otros dos criterios, de que la opción que finalmente se decida debe tener garantizada, aún bajo la independencia, una transición suave y ordenada. Incluso el Congreso, cuando discute con los independentistas, especialmente los representantes del PIB, la opción de la independencia, le proponen un periodo de transición de 20 años manteniendo el nivel actual de ayudas federales. Y que ese periodo de 20 años podría ser renovado de mutuo acuerdo por otros 20 años. Claro, ¿qué pedía a cambio el Congreso? Le preguntaron al PIB si estaría dispuesto a permitir que Estados Unidos mantenga sus instalaciones militares en la isla. Y el PIB les contestó con mucha honestidad que ellos estarían dispuestos a considerarlo. Es la primera vez que uno escucha a unos independentistas bona fide, ¿verdad? Responder de esa manera. Es decir, tener que visualizar cómo podría ser un periodo de transición ordenado y pacífico con el imperio, ¿verdad? No en guerra con el imperio, sino que de acuerdo con el imperio. Y por lo tanto también entró en juego el tema de la ciudadanía, que también por primera vez uno escucha al Partido Independentista favorecer la doble ciudadanía. Y son los congresistas que van a decir, pero tiene que haber límites. Y los independentistas le dicen, bueno, los límites en última instancia son aquellos que estén dispuestos o no estén dispuestos a conceder o exigir las partes en las negociaciones. Es decir, ustedes podrán llegar hasta donde soberanamente quieran llegar. ¿Ve? No, pero nosotros entendemos que el puertorriqueño que quiera seguir con su ciudadanía de Estados Unidos podrá seguir con ella a la vez que tenga la ciudadanía puertorriqueña. Como pasa con tantos otros países donde Estados Unidos reconoce la doble ciudadanía, ¿verdad? Y el otro principio, habían otros dos principios importantes. El principio de la neutralidad presupuestaria, es decir, que cualquiera de las opciones no le podía costar más a Estados Unidos de lo que le cuesta hoy Puerto Rico, ¿verdad? Y ese va a ser el principio de la neutralidad presupuestaria, es lo que va a terminar hundiendo a la estadidad. Porque todos los estudios que entonces el Senado va a mandar a hacer sobre el costo de la estadidad indican que no hay manera
¿verdad? De garantizar una transición que sea neutral en términos fiscales, ¿verdad? Y finalmente, que es la primera vez también que en un proceso de este tipo, el Congreso se compromete con reconocer el principio de autodeterminación y otros principios aplicables del derecho internacional en lo que respecta a Puerto Rico. Bien interesante. Nunca, ¿verdad? Ahora, en febrero, cuando termina, lamentablemente, este proceso se descarrila al final. En febrero de 1991. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que lo va a descarrilar fundamentalmente es precisamente el costo de la estadidad, el tema de la autoejecutabilidad, porque entonces los republicanos pues no están dispuestos a pagar el costo de la estadidad, pero tampoco le querían decir a los del Partido Nuevo Progresista que por lo tanto no estaban dispuestos a apoyar la estadidad en un plebiscito. ¿Ves? Entonces ellos preferían seguir jugando con el pueblo de Puerto Rico, es decir, permitirle votar por algo que ellos no estaban dispuestos a validar, ¿verdad? A implantar porque les iba a costar demasiado. Y por lo tanto, por eso ellos se negaban a que el plebiscito fuera autoejecutable. Es decir, que vaya la estadidad en plebiscito, pero que no sea autoejecutable, que nosotros, si ellos ganan finalmente, que eso fue algo interesante también, ellos mandaron a hacer un estudio de opinión. Le preguntaron a los puertorriqueños por qué quisieran ser Estado. Y la mayor parte de los puertorriqueños lo que daban eran razones de la igualdad de trato y acceso a los fondos federales. No era porque God Bless America ni America the Beautiful, no, nada de eso. Eran determinaciones pragmáticas y eso a los congresistas les chocaba, ¿sabe? Y sentía que había cierto oportunismo economicista entonces, muy similar al que ya había sido propuesto por Romero Barceló, que además del gobernador fue comisionado residente y que hablaba que de estadidad, en última instancia, quien iba a beneficiar eran los pobres y por lo tanto el Congreso era el que tenía que pagar por esa estadidad, ¿verdad? Ahora, Luis Ferré en febrero de 1991, cuando concluye todo, Luis Ferré escribe una columna en El Nuevo Día donde reconoce que existe muy poco ambiente en el Congreso de Estados Unidos en ese momento a favor de la estadidad y reconoce que para lo único que había condiciones era, sin embargo, para la independencia. Es decir, los estadistas se encuentran de momento como en un callejón sin salida. Y ahí es donde llega Pedro Rosselló y le ofrece otra salida. Es decir, no sigamos hablando del problema de Puerto Rico como un problema colonial, sino que enfoquémoslo como un problema de derechos civiles donde están implicados 3 millones y pico de ciudadanos de Estados Unidos que residen en un territorio. Y contó con el apoyo de Bill Clinton como presidente y del Partido Demócrata. Y por eso es que uno va a ver fundamentalmente el Partido Demócrata se convierte casi de facto en la fuerza política que más abiertamente se atreve a endosar la alternativa de la estadidad, porque lo ven como el adelanto de un reclamo de derechos civiles de los ciudadanos de Estados Unidos. Lo mismo que recientemente dijo Obama en la despedida de John Lewis, ¿verdad? En la despedida de duelo de John Lewis, donde él dijo que a Puerto Rico había que garantizarle el igual trato porque son ciudadanos americanos igual que nosotros, ¿verdad? Así dijo Obama. Y en ese sentido, Rosselló logró redefinir el debate en torno a la estadidad. Yo creo que salvó... Y es el discurso que los demócratas liberales han adoptado
y que ha habido mucha controversia con ellos porque se le ha explicado que esa no es la salida y esa no es la manera de ver el problema colonial. Claro, claro, claro. Porque si bien es cierto somos ciudadanos americanos, estamos sujetos a un régimen colonial que cambia las reglas del juego. No es meramente tú ejercer un derecho político, es que estás subordinado por una nación más poderosa y que está controlado por todos los ámbitos, ¿no? Así es. Y no se puede ver esto descontextualizado del impacto que tiene eso en la psiquis individual y de un pueblo. Pero es bien interesante esa encuesta que mencionaste, Carlos, que los puertorriqueños identifican la relación con Estados Unidos en términos pragmáticos y económicos porque evidencia que no hay ninguna vinculación emocional, emotiva con los Estados Unidos, porque somos una nación separada, diferente totalmente, y que por Claro. eso la aspiración de ser parte de los 50 estados, de ser el estado 51 o el que sea, no es porque nos sentimos vinculados físicamente, personalmente con esa nación. Es otra historia la que hay detrás, ¿no? Y es la que revela esa encuesta realmente. ¿Mm? Incluso por eso los congresistas les llamaba la atención. Como si ustedes quieren ser Estado, pues solo una minoría habla inglés. Y cuando hablo de una minoría, mayormente independentistas, ¿verdad? Que son los que mejor inglés posiblemente hablan en este país, porque uno escucha a los estadistas y eso es, olvídate. Pero igual, ahí uno empezó a ver también el interés a partir de ese momento. Rosselló también se va a preocupar por trabajar con ese tema del idioma. Va a introducir el idioma inglés como segundo no, en igualdad de condiciones, así con el español en Puerto Rico. Va a introducir el idioma inglés como idioma de documentos oficiales, y se va a estar promoviendo el inglés a través del tristemente recordado secretario de Educación, Fajardo, Víctor Fajardo, ¿verdad? El más corrupto de los secretarios que tuvo Rosselló. Y va a haber una ofensiva en ese sentido. Va a haber una ofensiva. Es decir, con Rosselló una ofensiva sí política. El desarrollo de las primarias fue bajo Romero Barceló, perdón, que se avanzó en esa dirección, incorporarnos a la política partidaria de Estados Unidos. Pero lo de Romero incluyó también la represión, mucho más abierta. El Cerro Maravilla ejemplificó eso, ¿verdad? Ejemplificó eso. Era el intento por infundirle temor a cualquiera que intentase interponerse entre el PNP y el objetivo de la estadidad, ¿verdad? Eso fue, así, el Cerro Maravilla fue un castigo ejemplarizante en función del camino que se quería abrir hacia la estadidad, sobre todo porque Romero también sabía que las agencias de inteligencia y el FBI estaban conscientes de la historia de lucha en Puerto Rico y de lucha armada en Puerto Rico. Y si se quería conseguir abrir la puerta de la estadidad a una nación latinoamericana y caribeña como Puerto Rico, pues había que ofrecerle unas garantías de que no iba a haber aquí una revolución, ¿verdad? Que se le saliera de las manos. Ahora, es interesante que, sin embargo, el único que va a hablar el que va a hablar de revolución va a ser el representante Don Young de Alaska, que va a ser el próximo protagonista, ¿verdad? En toda esta narrativa, que va a insistir a partir de Rosselló en que el ELA ya no debe de ser considerado para nada, sino que Puerto Rico tiene que optar o por ser Estado o una república independiente, y que eso, en esa dirección es que hay que empujar a Puerto Rico. Y incluso Don John, en una visita a casa a Puerto Rico, dice que si no hay un cambio pronto, aquí en la isla va a haber una revolución. Así mismo él lo dice.
va a haber una revolución. Así que aquí está implicado la seguridad nacional de Estados Unidos si aquí no se actúa pronto. De ahí que vamos a ver una serie de plebiscitos y consultas que se van a realizar en 1993. El ELA gana 48.6 y la estadidad queda en segundo con 46.3. Ya vemos la estadidad subiendo. Se me había olvidado decir que uno de los también de los requisitos que los congresistas le hacían a los estadistas en el proceso de consulta y negociación era que para que ellos actuasen en torno a una petición de estadidad, la petición tenía que ser endosada por una mayoría significativa. Nunca la definieron, pero se sobreentiende que eso es 60% más, ¿verdad? Luego en el 98 va a haber otro plebiscito, el famoso plebiscito de ninguna de las anteriores, que es el que va a ganar. Eso típico de Puerto Rico, ¿verdad? Nos muestra, ¿verdad? El carácter del punto muerto del inmovilismo en que estamos. Y la estadidad termina con casi lo mismo que en el 93, 46.5. Luego en el 2012, la consulta plebiscitaria se va a dividir en dos preguntas. Una la que tiene que ver con la opinión de la gente acerca del ELA. Si lo apoyan o no lo apoyan, ahí el 53.97 dijeron no al ELA, por primera vez una mayoría contra el ELA. Y la segunda pregunta, pues ¿cuál opción prefiere? La estadidad sacó entonces un 61.16. El ELA soberano un 33.34 y la independencia un 5.49 y aproximadamente un 35% serían los abstenidos en esta segunda pregunta. Esos son los que echaron la papeleta en blanco. Sí, los por ciento, sí, porque hubo un 35% de abstenidos, que en ese sentido, pues, sacaron más que él era soberano, ¿verdad? Pero aquí vamos viendo cómo la estrategia de Don Young y de Rosselló es ir poco a poco armando una mayoría significativa que obliga al Congreso a tener que actuar, ¿verdad? Y ya vemos que en el 2012, pues ya hay un rechazo al ELA, que es curioso que el Departamento de Justicia Federal ahora de Trump dice... No lo reconoce. No lo reconoce y dice que los puertorriqueños siguen apoyando el Estado Libre Asociado. Sí. Luego viene el plebiscito del 2017 con un 97% con la estadidad, aunque solo participó un 21% del electorado, porque hubo un boicot general de toda la oposición. Y solo quisiera mencionar, porque sé que ya estamos casi... Nos falta poco, ¿verdad? Más o menos, pero nada, estamos ya en el 2017, ante todo este cuadro, está el representante Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez ve que siguen llevando y trayendo números de aquí y de allá sobre la estadidad, que son cada vez mayores los números de la estadidad, pero que el Congreso no quiere actuar, que el Congreso no le interesa actuar. Y están los comisionados residentes del PNP sometiendo proyectos que, aunque lo endosan varios legisladores, colegas, pero nunca se llevan a votación. Entonces Luis Gutiérrez dice, vamos a dejarnos aquí de chiquitas. No nos sigamos engañando. El Congreso claramente está demostrando que no tiene la más mínima disposición a convertir a Puerto Rico en Estado. Y tal vez sea lo mejor porque, honestamente, quizás la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos representaría una contradicción con lo que son los intereses de ambos países y podría crearle serios problemas de seguridad nacional a Estados Unidos. Por lo tanto, él decía, y si eso es así, que no se va a actuar sobre la estadidad porque eso no está sobre la mesa para el Congreso, pues vamos, y hay que descolonizar, porque ya lo dijo John,
Si esto no se actúa pronto, aquí hay una revolución. Pues entonces, pues vamos a lo próximo. ¿Qué sería? Pues vamos a darle a Puerto Rico la soberanía, sea en la forma de nación independiente o sea en la forma de una nación libremente asociada a Estados Unidos. Y entonces él presenta un proyecto en el 2017 en esa dirección. Proyecto que lamentablemente aquí, pues yo no he escuchado a mucha gente que lo haya mencionado. No se divulgó, pero que realmente. Es parte de la memoria histórica. Fue al final, él ya había más o menos, acuérdate que él no siguió como congresista y por lo tanto, incluso cuando presentó el proyecto, puso una bandera de Puerto Rico bien grande, ¿verdad? En la parte del frente ahí del Congreso y fue un acto de afirmación, ¿verdad? Que él quiso hacer y la gente parece que lo vieron más como un acto simbólico, ¿verdad? De él como independentista, ¿verdad? Puertorriqueño en el Congreso y que pues finalmente no llegó a discutirse, a debatirse, a considerarse en ninguna comisión, ¿verdad? El proyecto, pero está ahí. Es muy interesante, establece todo un procedimiento de cómo debe seguir, entonces definiéndose todo a partir de un plebiscito, la negociación, entonces bilateral para definir las distintas opciones, etcétera, pero excluyendo ya la anexión. Ahora, sobre el tema de la posición de Estados Unidos, hay dos cartas que ha escrito el Departamento de Justicia, Sessions en el 2017 y Barr ahora, que nos dan también una información bien importante sobre cómo ellos están viendo este proceso, ¿verdad? Son dos cartas de objeción a los trámites de los plebiscitos promovidos por el Partido Nuevo Progresista. Y me gustaría que nos hablaras de esa primera carta de Sessions, ¿verdad? En ese contexto en que se dio y cómo eso pudo haber influenciado el resultado definitivamente, porque ese fue el plebiscito que la estadía sacó el 60%, que se boicoteó. Porque Sessions dice que había que incluir el Estado libre asociado, que no era completo, no se cumplía con las reglas y las normas constitucionales federales, si no se incluía la colonia, y obviamente eso generó el problema de que están poniendo al problema como parte de la solución, y eso lo hacen porque realmente lo creen así, o es que era una manera de debilitar la estadidad, porque si está el Estado libre asociado, pues evidentemente el voto hacia la estadidad se debilita, porque hay otra fuerza de una cantidad similar, ¿verdad?, que estaría compitiendo con la estadidad. Sí, vamos, es lo mismo que ha dicho Obama bajo su administración. Obama también insistió que el ELA tenía que ser parte de cualquier consulta plebiscitaria. Y en eso, incluso en parte, se basa el Departamento de Justicia actual para negar la aportación, ¿verdad?, para financiar ese plebiscito, porque desde un principio se ha planteado que deben estar todas las partes representadas. Pero para mí eso no es más que un mero subterfugio, ¿verdad? Para seguir congraciándose con una de las fuerzas políticas en la isla que le siguen donando dinero a sus campañas, la campaña de los republicanos, los demócratas, y que en ese sentido tienen cierto acceso, ¿verdad?, en ciertos niveles del gobierno de Estados Unidos producto de esos donativos. Pero recordemos que Sessions está ahí reflejando también la postura del gobierno de Trump. Trump no cree en la estadidad para Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la estadidad sería admitir un Estado que a todas luces sería demócrata. Incluso Trump se lo dijo en la cara sí. al ex gobernador, no, al votado, ¿verdad? Al depuesto. Al depuesto gobernador Ricardo Rosselló. Se lo dijo: tú me puedes garantizar
que los senadores y representantes del estado de Puerto Rico van a ser republicanos? No. Por lo tanto, olvidémonos. Vamos a hablar de otra cosa. Y no solo eso, que a veces nos olvidamos también de que es abrir otro debate. Trump tendría que entonces decirle a North Dakota, South Dakota, Idaho, yo no sé si Connecticut, Rhode Island. Es decir, hay como 8 estados que tienen menos población que Puerto Rico y que perderían representantes en la Cámara de Representantes, porque la cantidad de representantes en la Cámara es un número fijo, 435, si no me equivoco. Si se admite a Puerto Rico como estado, como también si se va a admitir a Washington DC como estado, hay que hacer una redistribución de la representación y los estados con menos población van a perder representantes. ¿Ves? Y entonces esos estados obviamente van a estar boicoteando, ¿verdad?, cualquier incorporación de Puerto Rico como estado. Los senadores no, porque los senadores sí se añaden los 2 senadores que le corresponderían a la isla. Así que yo creo que la carta esa de Sessions está dentro de lo que es el interés fundamental de la administración de Trump. Trump siempre ha visto a Puerto Rico como algo externo de Estados Unidos. Primero, como un lugar de negocios. Y a esos efectos, pues, estuvo el campo de golf, ¿verdad?, que estableció en Cocoa Beach, si no me equivoco, ¿verdad? Y que lamentablemente se fue a la quiebra y todo el dinero que el pueblo de Puerto Rico le dio, pues se fue a ajuste, ¿verdad? Pero como hombre de negocios, ¿qué fue lo que él dijo después que él vino a Puerto Rico? Si Wall Street todavía está esperando que Puerto Rico pague sus deudas, se van a quedar esperando, porque por lo que yo veo aquí, Puerto Rico no está en condiciones por buen tiempo de pagarle la deuda a nadie. Y luego son sus asesores en Washington que cambian el contenido de ese mensaje. Pero Trump, como hombre de negocio, dijo, no, esto está frito. Aquí no hay manera que Puerto Rico saque dinero para pagarle a sus acreedores después de María. Y imagínate, después del terremoto y después ahora de la contracción que profundiza más aún la pandemia. O sea, Puerto Rico está metido en un hoyo. Y Trump entonces lo ve como hombre de negocio, ya como es un negocio del que es tóxico ya, tiene que salir de él. Por eso es que él le pregunta a sus asesores, pues yo puedo venderlo. Y lo hace con la mayor honestidad. Bueno, aparte de lo que puede haber de racismo, de clasismo, ¿verdad? Todo eso es parte de su mentalidad, pero es un capitalista que ve a Puerto Rico como eso, una oportunidad de negocio. Y si ya no se puede hacer negocio en Puerto Rico, lo mejor que hacen los americanos es irse. Y que yo creo que eso es lo que finalmente está prevaleciendo en ciertos círculos, por lo menos del Partido Republicano. McConnell, el portavoz de la mayoría en el Senado, lo ha dicho claramente: aquí que no me traigan un proyecto de estadidad porque no le voy a dar paso. Incluso él comparó la estadidad para Puerto Rico como un proyecto socialista. ¿Por qué él lo ve como un proyecto socialista? Porque le va a dar dinero a un montón de gente en Puerto Rico por el mero hecho de que son pobres, de que están sin empleo. Y eso no es, esa no es la mentalidad, ¿verdad?, prevaleciente en el Partido Republicano. Hay otro argumento que surge de la segunda carta, la que se recibió hace apenas una semana, en donde ellos dicen que el plebiscito del 2012 no representa un repudio al estatus territorial, a pesar de que ahí no hubo impugnaciones ni votos amañados como ninguna de las anteriores, ni abstenciones. Ahí el voto fue masivo y obtuvo el voto en contra del territorio como un 54%. Sin embargo, no quieren reconocer
eso yo lo veo como un argumento para no entrar en el tema de la estadidad, ¿verdad? Para tratar de no entrar en el tema del cambio de territorio a alguna otra de las opciones, o sea, alguna medida obstruccionista, ¿verdad? Una postura para hacer Claro. oposición a que se mueva el tema, ¿no? Sí. Entonces Seguir insistiendo en el ELA es seguir insistiendo en el inmovilismo, es decir, porque el ELA es parte del problema. pero entonces la postura, si uno fuera a tratar de sacar la paja del grano, que es complicado porque como tú dijiste, no es monolítica esta opinión, pero en realidad lo ven como algo que no se debe tocar, que ellos preferirían que Puerto Rico siguiera siendo colonia sumisa toda la vida, ¿no? Y en el 2016, con el asunto de la ley promesa, donde ellos realmente no les importó la gobernanza local, no les importó la postura de Estados Unidos ante el derecho internacional, que ellos fueron en el 52 a decirle a las Naciones Unidas que ya este problema se había resuelto, el problema colonial, y ahora le han dado marcha atrás a todos esos adelantos, entre comillas, ¿verdad? Pero que eran en la dirección de que Puerto Rico fuera adquiriendo más libertad. Ellos no les importó y impusieron la ley promesa con una junta de control fiscal que va por encima de todas las prerrogativas políticas del pueblo de Puerto Rico, agravando seriamente el planteamiento de Rosselló de que no hay derechos políticos en Puerto Rico, que de paso el caso que él sometió en la Organización de Estados Americanos todavía no ha sido resuelto y está pendiente. Ya lleva más de 2 años tal vez, ¿verdad? Dos o 3 años sometido el caso, que se argumentó y no lo han resuelto. Me imagino las presiones que tiene que estar sufriendo ese panel de jueces de la Corte de Derechos Humanos. Así que eso podría ser un desarrollo que mueva al Congreso. Sí. Acordémonos, Rolando, que uno de los argumentos que utilizaron frente a la demanda de Rosselló es que Estados Unidos nunca ha expresado intención alguna de anexar a Puerto Rico a Estados Unidos. Y que el que quiera vivir dentro de un estado es libre de así hacerlo. Se muda. Se muda. Pero que no hay compromiso constitucional alguno, ¿verdad? Ni hay derecho constitucional alguno de admitir a Puerto Rico como un estado de la Unión. Y yo creo que eso en parte lo que tiene detenido también la decisión, porque en parte Estados Unidos tiene razón, pero para la Corte es antipático admitir que eso es así. Porque entonces, ¿qué salida le dan al pueblo de Puerto Rico? Sí, pero mientras eso ocurre, seguimos en una situación política insostenible, de indignidad, en una crisis económica permanente, en unas expectativas de que la cosa se ponga peor, en donde, pues, si tú tienes un deterioro económico, la corrupción se dispara, porque la gente tiene muy pocas opciones para el desarrollo. Se ha ido gran parte de la gente de Puerto Rico, ¿verdad? Las expectativas es que cuando termine la pandemia va a haber otra oleada de migración, eso hunde más la economía, o sea, estamos realmente, como tú dijiste, en un hoyo y no se ve ningún tipo de salida, ¿verdad? ¿Cómo tú crees, si el asunto del estatus tiene tanta relevancia a los fines de tener herramientas para lograr crecimiento y desarrollo económico, cómo tú crees que se puede destrancar esta situación? A mí me estuvo bien curioso que los líderes de los partidos políticos que siempre han peleado por el estatus se pusieron de acuerdo nada más con que el presidente le mandara un mensaje: pónganse de acuerdo y vengan para acá que vamos a resolver esto, ¿verdad? ¿Haría falta esa instrucción? ¿Habría ambiente en un presidente nuevo, en Biden por ejemplo, que se instruya a los boricuas a ponerse de acuerdo para iniciar otro proceso de consulta y negociación? Pues mira, no sé. Yo creo que en gran medida en esta ocasión va a depender un poco más de nosotros. Si logramos presionar en dirección a otro proceso de consulta y negociación. Lo que sucede es que ya no va a ser tan fácil como en el 1989. Uno, porque ya los estadistas saben cuál puede ser el resultado de un proceso como ese. Es decir,
Tan pronto lleguen a la evaluación de los costos de las distintas opciones, los estadistas están fritos. Por lo tanto, prefieren seguir dependiendo de la estrategia de la acumulación progresiva de votos a través de una secuencia de plebiscitos, ¿verdad? Esa es su estrategia y tratar de encontrar en algún momento un presidente o un congreso que simpatice. Y ellos creen que los demócratas podrían simpatizar más con un proyecto de estadidad que los republicanos, ¿verdad? Yo creo que es lo más real en estos momentos. Pero esa estrategia tiene sus problemas porque hay un desgaste, sin duda, Hay un desgaste, claro. Por la manera en que ellos han gobernado, por la corrupción, por la incompetencia. Están desacreditados. Desacreditados y el pueblo, mucha gente pues están abandonando el partidismo, el sectarismo, y están creando una posición más independiente en cuanto a los procesos políticos, y se le ve la costura, obviamente, que esta movida de incorporar un plebiscito el día de las elecciones pues tiene también un propósito electoral, de tratar de movilizar a un electorado totalmente decepcionado con ese partido a través de este ideal. Pero los golpes que ha recibido Puerto Rico con el trato que nos han dado, particularmente desde la ley promesa para acá, el trato de los huracanes, yo creo que se ha generado un consenso de que en realidad nosotros no nos consideran como seres humanos con la misma dignidad que ellos. Y el problema del Black Lives Matter, ¿verdad? El racismo, la insurrección que hay en Estados Unidos, que ha traído a la palestra pública la desigualdad de las razas, de los latinos, de los hispanos, de los negros en Estados Unidos, pues obviamente alerta a mucha gente de que vincularse con esa nación sería un suicidio, ¿verdad? En términos reales. Pero el resultado de este plebiscito, obviamente, si este plebiscito ganara, ¿verdad? La opción de la estadidad, pues yo no lo veo como que pueda ser una ventaja significativa como para que pueda mover eventualmente a un congreso, porque, como ya dije, el desgaste que tiene el partido que pues, promociona esa opción, pues le va a afectar en las urnas definitivamente. Va a haber una abstención. Ya el puertorriqueño pues ya no tiene esta pasión por ir a votar, y más ahora que tenemos esta pandemia. Así que podría haber un desgaste y podrían recibir una derrota significativa en el proceso, y entonces sí que se pondría la cosa bien difícil para la estadidad. Sí, lo que sucede es, y aquí esto era algo que siempre me insistía Juanma, ¿verdad? García Pasalacua. Dentro de lo que eran las distintas consideraciones en el contexto del proceso de consulta y negociación. Él decía que mientras se les siga permitiendo a los partidos políticos en Puerto Rico inventarse sus propias opciones, definir sus propias opciones, mantienen entretenidos al electorado y los siguen incapacitando para llegar a decisiones que puedan tener realmente consecuencias. Yo creo que, por ejemplo, tomemos las próximas elecciones. Imagínate, ¿cuáles pueden ser los resultados? Que gane el PNP de nuevo, que gane el Partido Popular. ¿Quién puede ganar del Partido Popular? Hasta ahora uno ha visto la única persona de los candidatos del Partido Popular que está en contra del Estado Libre Asociado Colonial abiertamente es Carmen Yulín Cruz, y sin embargo es la que hasta ahora en las encuestas aparece con menos apoyo. El que más apoyo tiene es el más colonialista de los tres, que es Eduardo Batia, que su campaña es esa. Yo sí creo en el ELA, por lo tanto cree en seguir con el problema. Y además un Eduardo Batia que ya vimos que cree en la privatización de lo público como una solución. Y la privatización de lo público no es otra cosa que también dar más caldo de cultivo a la corrupción en el gobierno, porque lo privado trae también
mayor corrupción. ¿Sabe? Y en ese sentido, ahora me remonto un poco a uno de los policy papers de los 70, ¿verdad? De un tal C. Arthur Borg, que se llamaba The Status of Puerto Rico. Y entonces, él decía, si Estados Unidos se sienta a esperar a que el pueblo puertorriqueño se ponga de acuerdo, el país se va a hundir en la más profunda de las crisis. Y entonces, y no se sabe por dónde van a salir los disparos. Si se quiere, ha sido profético. Claro, y si se profético. quiere, hay que llevar a Puerto Rico por una solución independientemente de la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Porque puede ser que la voluntad de Puerto Rico sea una construcción colonial, haya sido construida por la dependencia colonial de siglos. Es decir, si yo no soy parte del amo colonial, pues me muero de hambre. O cuando se dice que si viene aquí la independencia, nos matamos entre nosotros. Pues mira, nos estamos muriendo de hambre ahora bajo la colonia y nos estamos matando entre nosotros dentro de la colonia. ¿Sabes? Que ya eso no es argumento, no es argumento. Pero estas teorías, esos paradigmas antiguos se van a probar ahora en estas elecciones porque desde Sánchez Valle para acá yo creo que ha habido el desarrollo de una nueva conciencia política en el pueblo de Puerto Rico, por lo menos en mucha gente que ha identificado que ya la colonia agotó sus últimos cartuchos desde la aprobación de la ley promesa, ya se sabe, estamos en esa crisis que ese policy paper predijo. Y no hay luz al final del túnel, o sea, no podemos seguir en este ciclo electorero de elegir a una gente que ahora para colmo no tienen poder para disponer de un presupuesto, que lo define Natalia Yaresco y la Junta de Control Fiscal, así que habrá evolucionado la conciencia de los puertorriqueños para que eventualmente en estas elecciones hagan una diferencia. Pues yo todavía no puedo decir que sí, está difícil. Y por eso es que podría ser que sea imposible dentro del régimen colonial el que se pueda coagular esa voluntad, porque el miedo domina todas las reacciones, ¿verdad? de los puertorriqueños, y la precariedad, ¿verdad? La miseria que se está sufriendo en el país complica más ese panorama. O sea, hay una rueda, ¿verdad? Que camina, que crea una sensación como de eterno retorno de lo mismo. Hay una expresión de los norteamericanos que dicen que cuando tú estás en una situación así le tienes que lanzar un monkey wrench, es decir, le tienes que tirar con algo para ver si logras detener la rueda, algo que rompa con la repetición, ¿ves? Con el movimiento, el continuum de la historia. Nosotros estamos inmersos en un continuum nefasto del cual no logramos salir. Es circular, y de nuevo, yo creo que se pueden seguir haciendo estudios, pero yo no creo que los estudios van a revelar nada que no se haya dicho ya. Aquí yo estoy convencido, sin embargo, que una de las principales razones por el inmovilismo es porque el americano, entre comillas, no acaba de decir lo que realmente piensa. ¿Ve? Ese es el problema. ¿Ve? Y prefiere seguir jugando con las ilusiones, ¿verdad? De la gente, de que pueden ser ciudadanos iguales, ¿verdad? Es un poco, en un momento donde están matando a negros en Estados Unidos, y donde a los hispanos que tratan de entrar por el sur los están metiendo en campos de concentración y separándoles de sus hijos. Pero realmente ese es el país del que nosotros queremos ser parte. Vamos, un país que es capaz de elegir a un troglodita, racista, clasista como Donald Trump, que solo hay que verlo en las conferencias de prensa, que uno dice, pero ven acá. ¿Sabes? Ya es el hazme reír.
Y yo el otro día decía, la gente, ¿verdad? Que tanto dice, no, que si el pasaporte norteamericano, pues ya ese pasaporte no lo aceptan este verano en el 75% de los países del mundo. ¿Ves? Que ya no es un ticket de entrada al mundo, todo lo contrario. Y tú que has viajado por el mundo sabes que uno siente cada día más la vergüenza, ¿verdad? Cuando uno presenta ese pasaporte y miran a uno como diciendo, ajá, mira de dónde viene este, ¿verdad? Y sobre todo en América Latina, a menos que uno no rápido dé sus explicaciones, entonces dice, entonces este es de los buenos, este no es de los happy colonials, ¿verdad? Que hay en Puerto Rico. Y ese es el problema, ¿cómo rompemos con ese círculo? Esa dinámica circular, ese eterno retorno de lo mismo que nos tiene empantanado. ¿Cómo lo rompemos? Muchos teníamos la esperanza y aún la mantenemos de que el verano pasado dio inicio a una nueva dinámica que está produciendo todavía y que puede producir más si no existiese esta pandemia en este momento, ni las medidas que hay contra la pandemia y los temores que tiene la gente, que pudo haber producido un mayor movimiento, movilizaciones. Yo estoy seguro que si no llega a haber pandemia, hace tiempo la gente hubiese estado en la calle pidiendo la renuncia de esta última mequetrefe. Que lo único que hace es mentir continuamente al país. Mentirosa patológica. Sí. Claro, y en ese sentido, pues nada, hay que seguir examinando, las grietas están ahí. ¿Cómo las profundizamos en las presentes circunstancias? Yo creo que es el gran reto. Y yo creo que ciertamente ya vimos con el ejemplo de Vieques, con el ejemplo de la renuncia que provocamos del gobernador, cuando nos tiramos a las calles se producen resultados que nadie hubiese imaginado con antelación. Y yo creo que eso es lo que está haciendo falta cada vez más. Aquí tienen que producirse una serie de acontecimientos que continúen en la línea de la rebelión civil del verano pasado. Carlos, llevamos 1 hora y 50 minutos. Yo sé que todavía hay más que podríamos estar comentando, pero pues hay que darle un descanso a las personas que han estado comentando con nosotros. Tal vez a esto se le puede dar un seguimiento luego cuando sepamos qué ocurre con el plebiscito. No sabemos si la Junta lo va a autorizar, si se van a imprimir las papeletas. La Junta podría descarrilar todo esto, ¿verdad? Pero si efectivamente se da, pues tendremos mucho tema para analizar el resultado del plebiscito y la posible respuesta de Estados Unidos cuando se le envíen los resultados allá. Que ya Barr dijo que no son autoejecutables, obviamente. Ahí, como tú dices, es un proceso de mutua determinación y si los americanos no están participando, pues no va a ocurrir nada. Así que quiero agradecerte profundamente la aportación que has hecho a este debate. Aquí se tiende a discutir cosas en lo inmediato, sin tener ningún contexto histórico, social ni político, y entonces nos perdemos, ¿verdad?, en la inmediatez de las cosas que están pasando, que si este político le dijo esto al otro y el otro dijo la otra cosa, y perdemos el norte de cuál debe ser, ¿verdad?, el análisis de la situación que estamos viviendo. El país no aguanta más. Yo creo que estamos en una situación de continuo deterioro de nuestras circunstancias económicas y políticas, y es necesario, indispensable actuar, porque pues nos va a llevar a la miseria, ¿verdad? Como dice nuestro amigo Luis Rey Quiñones Soto, nos vamos a comer hasta las raíces si no tomamos las riendas de nuestro destino y enderezamos este asunto. Así que, Carlos, ¿alguna última expresión o comentario para cerrar tu participación? No, solo gracias por esta oportunidad de compartir contigo y con las demás personas que nos estén viendo y escuchando. Y ya, pues seguiremos hablando sobre esto.
Perfecto. Pues gracias, Carlos. Que estés Gracias. bien y seguimos hablando. Igual.